Hay cosas que los medios de comunicación no quieren que la gente conozca, y si se ven obligados a comentarlo, luego procuran tender una cierta tiniebla sobre ellas, para que la gente no concatene y relacione las cosas, puesto que esto haría evidente en manos de quienes están los resortes de poder en el mundo y podría actuar contra ellos, puesto que también quedaría claro que son genocidas y nada les detiene en su afán hegemónico. Hoy intentaré arrojar un poco de luz sobre la Operación Gladio. El nombre de Gladio ha solido aplicarse a una serie de organizaciones paramilitares de diversos países, aunque lo más común es su utilización para referirse exclusivamente a los paramilitares italianos. Fue descubierta y expuesta el 24 de octubre de 1990, al final de la Guerra Fría, por Giulio Andreotti, entonces presidente del Consejo de Ministros de Italia. Tanto este país como Bélgica, Suiza y Turquía desarrollaron investigaciones parlamentarias. La trama expuesta fue condenada por el Parlamento Europeo en resolución del 22 de noviembre de 1990. Nadie resultó condenado por estos hechos, no se siguieron las investigaciones y se desconoce su situación actual. De alguna manera se podría considerar esto como una disolución pactada de la organización. Esto tan solo quiere decir que pasaría a un periodo de latencia sin operaciones inmediatas mandadas por la élite. No se debe dejar de tener en cuenta que los miembros ejecutores de las órdenes son psicópatas en grados estratosféricos, son más papistas que el Papa, coinciden tanto ideológicamente con sus jefes y no tienen ninguna imagen pública que preservar, por lo cual matan sin ningún reparo a quienes consideran que sobran en su idílica sociedad. Sus actividades consistían básicamente en atentados y montajes contra todos aquellos grupos ideológicos, marxistas, anarquistas, nacionalistas, que podían tener apoyo social y romper la hegemonía de los partidos políticos y grupos de poder tradicionalmente hegemónicos de los distintos países que no pertenecían al Pacto de Varsovia. La alianza militar conformada por los países socialistas del antiguo bloque del Este. La Operación Gladio fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el MI6 y tenía como objetivo prepararse ante una eventual falsa invasión soviética de la Europa occidental por medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite dispuestas en diversos países capitalistas. Finalmente, la situación degeneró en el empleo de varias estrategias de guerra sucia, tales como la infiltración y las operaciones de falsa bandera, como la estación de Bolonia en Italia, para destrozar la imagen pública de partidos políticos, al señalarlos falsamente como autores del ataque, no colaboradores con los Estados Unidos, nacionalistas y comunistas, y así evitar su ascenso por las urnas. Todos los países capitalistas de dicho continente poseían contingentes secretos. Muchos nazis derrotados tras la Segunda Guerra Mundial fueron miembros de Gladio, que aceptaba solamente a gente segura, es decir, militantes nacionalsocialistas alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda, librándose también de esta manera de juicios de guerra y en muchos casos manteniendo un alto nivel de vida. Además de prepararse ante una posible invasión, estas fuerzas de retaguardia han sido utilizadas por la CIA para influir en la política de algunos de estos países. Un caso singular fue la implicación de Licio Gelli, jefe de Propaganda 2, Stefano Delle Chiaie, también involucrado en la Operación Cóndor, o Vincenzo Vinciguerra en la estrategia de la tensión en Italia. También en Italia, las masacres de Peteano en 1972, de la Piazza Fontana en el 69, de la estación de trenes de Bolonia en el 80 y el golpe fallido Golpe Borghese en el 70 fueron obra de Gladio. El asesinato del primer ministro Aldo Moro, llevado a cabo por las Brigadas Rojas en el 78, también se ha vinculado a la oposición de Gladio a su política de compromiso histórico. La investigación se tiñó de sospecha por la estrategia ocultista del Estado. De hecho, el juez Felice Casson manifestó que descubrió la existencia de Gladio leyendo las cartas que Aldo Moro, desde su lugar de detención
Un informe parlamentario de 2000 hecho por El Olivo concluía que la estrategia de la tensión tenía como objetivo impedir al PSI y en menor medida al PSI acceder al poder ejecutivo. En Grecia, las fuerzas de Gladio estuvieron involucradas en el golpe de Estado de 1967. En Turquía, la contraguerrilla, nombre de la rama turca de Gladio, se relacionó con la masacre de la plaza de Taksim en 1977 en Estambul y también con el golpe militar de 1980. En España, miembros de la rama italiana de la Operación Gladio participaron en los sucesos de Montejurra. Durante la transición estuvieron profundamente infiltrados en los mecanismos de la España franquista y del conjunto de la transición. Igualmente, algunos autores indican que el caso Scala, el montaje policial judicial desatado contra las organizaciones anarquistas españolas en enero de 1978, y bastante de los atentados efectuados por los grupos ultraderechistas fueron también apoyados, cuando no orquestados, por Gladio. Según André Moyen, un exagente del Servicio General de Información belga, la red Gladio en España tuvo núcleos en San Sebastián, Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. Esto podría devenir en vinculaciones de esta red con la aparición de ETA, Terra Iuris, los Grapos y o las Fuerzas Armadas Guanches, respectivamente, aunque no han sido investigados. No olvidemos que lo que a la mayoría de los antifranquistas alegró, y fue tal la alegría que a nadie le importó el cómo fue posible sin apoyos externos. Me refiero al atentado contra Carrero Blanco, que curiosamente no había caído bien a Henry Kissinger en su charla. Se había dado cuenta de que no le podía llevar a su bando. La CIA, recurriendo a elementos de Gladio, dio todo su apoyo a ETA para realizar este choqueante suceso. En Francia, la OAS fue creada por miembros del equivalente local de Gladio. En Bélgica, las masacres de Brabante en los 80 fueron atribuidas al brazo belga de Gladio. En Alemania, la red fue constituida primero por Reinhard Gehlen, que era jefe de los servicios secretos alemanes, ya anteriormente involucrado en Odessa, la organización que proporcionaba refugio a nazis retirados. El acto terrorista del Oktoberfest en 1980 en Múnich fue protagonizado por agentes vinculados a Gladio. En Argentina, varios miembros de la Junta de Jorge Rafael Videla eran miembros de P2, entre ellos Raúl Alberto Lastiri, Emilio Eduardo Macera, como así también José López Rega, fundador de la AAA, popularmente conocido como el Brujo. Licio Gelli decía frecuentemente que tenía vínculos importantes con Argentina, especialmente con Perón. Esto ocurría dentro del contexto de la Operación Cóndor, análoga latinoamericana de la Operación Gladio. También es de destacar que la AAA, de origen argentino, participara en el terrorismo europeo en la Guerra Fría, lo que hace sospechar que tuviera conexiones con la red Gladio europea. Licio Gelli, el falso masón de la falsa logia P2, tuvo estrecha relación con un personaje muy conocido de España y que es conocido en el mundo por su complicidad en la maniobra para embarcar a Occidente en una guerra contra Irak, José María Aznar, a unas sabiendas que el gobierno iraquí no era ninguna amenaza para el mundo. Existe bastante similitud entre las organizaciones secretas y los servicios de espionaje de Occidente. Ambos procuran mantener a toda costa el sistema capitalista, cueste lo que cueste, y sin escatimar recursos. Ambos obedecen a los más poderosos económicamente hablando, y estos son los dueños de las corporaciones, y quienes ejercen el gobierno en la sombra, principalmente en Estados Unidos, pero en consecuencia, y al ser al menos durante todo el siglo XX, la mayor potencia, su poder se extiende a todo el globo, y cuando las cosas no se hacen como ellos desean por las buenas, se harán por las peores.